Imperio Titán capítulo 64. La batalla entre hermanos. Punto de vista de Eren. Eren, toma esto. Mikasa gritó de repente, arrojándole un pequeño escudo hecho de titán endurecido mientras sostenía una espada corta. Eren lo agarró en el aire, sosteniéndolo con su brazo izquierdo, mirando furiosamente al titán bestia, quien rompió una roca en sus manos, convirtiéndola en pequeñas rocas. Tatakae. Eren gritó enojado antes de correr hacia los titanes puros, mientras el titán bestia les arrojaba piedras. Eren observó cómo los titanes puros frente a él se apartaban. Saltó rápidamente frente a Mikasa con el escudo al frente, y un silbido resonante atravesó el aire, provocando un escalofrío que recorrió la espalda de Eren. Su escudo soportó el impacto, desviando eficazmente la avalancha de rocas que se precipitaban, cuyo impacto las hizo estallar en una explosión de escombros. Sin embargo, Eren no pudo evadir todos los proyectiles, ya que 4 dieron en el blanco, golpeándolo en las piernas y la cintura con una fuerza despiadada. El dolor insoportable dio paso a salpicaduras de sangre carmesí que teñían sus heridas. Los titanes puros comenzaron una carrera voraz hacia sus objetivos vulnerables, con movimientos rápidos e implacables. Notó que 2 titanes que habían recibido el impacto de las rocas voladoras ya estaban en un rápido proceso de regeneración. Eren se puso de pie rápidamente con un rugido atronador que resonó por el campo de batalla, ignorando el dolor insoportable. En cuestión de segundos, 3 titanes se abalanzaron sobre él. Sin embargo, Mikasa manejó su espada con un solo movimiento fluido y sin esfuerzo, cercenando las nucas de los titanes con una precisión rápida y letal, mientras sangre carmesí brotaba de sus cuerpos, saturando el aire con una neblina macabra similar a gotas de lluvia cayendo en cascada. Reaccionando con asombrosa agilidad, Eren se impulsó hacia adelante y asestó una patada contundente a 2 titanes posicionados frente a él, destrozándoles la cabeza y cercenándoles las nucas vulnerables en un instante. Una espantosa salpicadura de sangre, trozos de carne y huesos destrozados impregnó el aire. Mientras el rostro del titán de ataque se tiñeba de sangre que se evaporaba rápidamente, un denso vapor comenzó a impregnar el aire circundante, envolviendo el campo de batalla en una niebla inquietante. En una emboscada inesperada, 4 titanes se abalanzaron sobre Mikasa por la retaguardia, sus inmensas figuras descendiendo sobre ella con pasos atronadores, mientras que 3 titanes se acercaron de frente, con la mirada penetrante fija en su presa. Mikasa desenvainó rápidamente su reluciente espada y, con una precisión fulminante, cortó la carne de 2 de sus asaltantes. Eren usó rápidamente su escudo para alejar a los otros 2 mientras 20 titanes se abalanzaban sobre ellos. Eren sabía que los superaban en número, y a pesar de sus 27 metros de altura, eran demasiados. Eren retrocedió, sabiendo que no podía permitir que lo atacaran por la espalda. Eren lanzó un rápido puñetazo, apuntando con el puño a 2 de los titanes que se acercaban. Su puño endurecido les destrozó el cráneo y les cortó la nuca en una explosiva demostración de poder. Sin embargo, incluso tras vencer a sus adversarios iniciales, los implacables titanes no perdieron tiempo y comenzaron a devorarle las piernas ferozmente. 3 de ellos se aferraron a sus temblorosas extremidades, intentando derribarlo al suelo. Eren reaccionó con la velocidad del rayo, lanzándose hacia atrás y estrellándose contra el suelo, aplastando a 2 titanes que lo perseguían por detrás, pero también dándole el impulso necesario para liberarse de la implacable mordida de los titanes que se alimentaban de sus piernas. Eren endureció su pierna. Mientras los titanes restantes se abalanzaban sobre él, Eren desató un poderoso golpe con sus pies endurecidos, asestando un golpe fatal a 3 de los gigantes que se acercaban e hiriendo gravemente a otros. Sin embargo, justo cuando la victoria parecía estar a su alcance, la atmósfera cambió bruscamente cuando una cacofonía de silbidos estridentes atravesó el caos. Sin dudarlo, los titanes se dispersaron en todas direcciones. El inquietante sonido de los silbatos resonó en sus oídos. Eren maniobró velozmente el escudo frente a él. La ferocidad de los proyectiles destruyó la parte inferior de su cuerpo, pero también azotó sin piedad el suelo, antes sólido, que lo rodeaba. La fuerza bruta con la que las rocas chocaron contra la tierra provocó una violenta explosión, rompiendo el terreno previamente sólido en innumerables fragmentos y dejando tras de sí un paisaje irregular y fracturado. El brazo derecho de Eren fue destrozado por uno de los proyectiles. Una lluvia de sangre carmesí estalló, brillando en el aire como una niebla. Mikasa cortó a otro titán con su espada, y la sangre voló por los aires, pero aparecieron 2 titanes más. Rápidamente cortó a uno, pero el otro logró golpearla en la mano, obligándola a soltar la espada.
Mikasa escuchó el sonido de silbatos y observó cómo los proyectiles destrozaban la parte inferior del cuerpo de Eren. ¡Eren!, gritó Mikasa, presa del pánico, ignorando a los titanes que la rodeaban y corriendo hacia él. A diferencia de Eren, su titán medía solo 14 metros. 10 titanes la sujetaron rápidamente, asegurándose de que no escapara. Al verse abrumada por su fuerza, los gritos de angustia de Mikasa resonaron en el aire. Los titanes, con sus dientes afilados como cuchillas, hundiéndose profundamente en su forma de titán, convirtieron su cuerpo en un lienzo carmesí mientras la sangre manaba a raudales de las múltiples heridas causadas por su implacable ataque. La mente de Mikasa se hizo añicos cuando una intensa oleada de electricidad recorrió cada fibra de su ser, desatando una furia incontrolable en lo más profundo de su alma. Una rabia abrumadora se apoderó de ella. Sus ojos, antes grises, cambiaron repentinamente a un intenso tono púrpura. Una luz blanca cegadora se materializó directamente sobre el pecho de Mikasa, irradiando una luminosidad deslumbrante. Enormes púas compuestas de endurecimiento titánico brotaron del pecho de Mikasa con una fuerza resonante. Las púas crecieron rápidamente. Cada una alcanzó 30 metros con precisión, empalando a los 10 titanes en la nuca. Sus cuerpos sin vida cuelgan de los picos penetrantes. Mikasa se levantó rápidamente, pero de repente, todo a su alrededor se volvió borroso mientras una oleada de agotamiento la abrumaba por completo. Mikasa lo ignoró, intentando desesperadamente llegar hasta Eren, pero mientras intentaba correr, de repente, oyó silbatos a su alrededor. Eren, 5 minutos antes Eren rápidamente sujetó a 2 titanes que saltaron sobre él, con las manos ocupadas. 5 titanes lo rodeaban por completo, sujetándolo mientras le mordían el pecho. Sabía que necesitaba salir de la nuca y formar otro titán rápidamente, pero de repente, 3 titanes estaban detrás de él, intentando hundir sus dientes en su nuca cristalizada. Sus dientes se rompieron, pero fueron implacables mientras intentaban destruir su nuca. Eren maldijo en voz baja. Sabía que el maldito mono pronto volvería a lanzar piedras, y Mikasa necesitaba su ayuda. De repente, los 3 titanes que lo rodeaban murieron uno tras otro, su sangre se esparció por el aire. Eren sintió una sensación familiar en el hombro al ver el gancho de agarre de Longhear adherido a él y el sonido del gas saliendo. Eren reconoció rápidamente el cabello rojo de Floch mientras corría hacia los demás titanes. «Forma otro cuerpo», le gritó Floch a Eren, con el rostro pálido como la nieve y el sudor corriéndole por la cara. Pero a pesar del miedo, Floch se abalanzó sobre los 5 titanes puros, quienes desviaron su atención de Eren hacia él. «Cuídame», murmuró Floch con miedo evidente en cada palabra temblorosa antes de reunir todo su coraje y determinación para seguir adelante. Su corazón latía descontroladamente contra su caja torácica mientras se deslizaba hábilmente entre los estrechos espacios entre los enormes dedos del titán. Con un intenso grito de guerra, Floch lanzó su gancho hacia el suelo firme, buscando desesperadamente una forma de escapar de las garras del enorme titán. Logró defenderse de la amenaza inminente con solo una ráfaga de vapor y 2 rápidos espadazos, seccionando los tendones de sus tobillos. 2 titanes cayeron de rodillas. Sin embargo, su triunfo duró poco, pues una mano monstruosa se abalanzó sobre él, acercándose a su frágil figura. Reaccionando instintivamente, apretó el gatillo, soltando el gancho, que se clavó rápidamente en el suelo. En un momento que te deja sin aliento, la fuerza ejercida por el gancho lo arrastró hacia abajo, impulsándolo efectivamente lejos de la mano del enorme titán que se acercaba. Floch lanzó rápidamente otro gancho al aire. Con una potente ráfaga de gas, se impulsó hacia arriba, precipitándose hacia la vulnerable nuca del titán. Con un movimiento fluido, asestó un tajo implacable y decisivo, que hizo que gotas de sangre carmesí salpicaran su rostro decidido mientras el titán comenzaba a caer. Sin dudarlo, Floch dirigió rápidamente su atención hacia los 2 titanes restantes, que estaban de rodillas. Con 2 tajos más, despachó hábilmente a ambos titanes, uno tras otro, observando cómo se desmoronaban. Floch no lo vio venir, pero sintió el agarre en todo su cuerpo cuando la mano gigante lo sujetó con fuerza. Floch jadeó, perdiendo el aire. Un dolor insoportable lo invadió, impidiéndole expresar su agonía con un grito. Su pierna se quebró bajo la inmensa presión, provocando que una humedad indescriptible se extendiera por su extremidad. La agonía se volvió casi insoportable, como si cada terminación nerviosa ardiera de dolor abrasador. Los ojos de Floch se fijaron en la boca del titán, que se acercaba y se abría de par en par para revelar hileras de dientes afilados y relucientes.
Una gruesa capa de saliva goteaba de sus monstruosas fauces, impregnando el aire con un hedor rancio que le revolvió el estómago. El miedo se apoderó de él en su gélida garra, restringiendo cada movimiento, pero esta vez, Floch reunió toda su fuerza de voluntad y se negó a gritar de miedo. Adelante. Mientras Eren viva, nunca perderemos. Gritó Floch con pasión, sin rastro de miedo. De repente, un puñetazo le destrozó el rostro, y la sangre lo salpicó todo cuando la mano que lo sujetaba lo soltó. Floch soltó un grito de dolor al caer al suelo desde 10 metros de altura. Una parte de él aún no podía creer que Eren lo hubiera salvado de nuevo, pero al intentar levantarse, una punzada de dolor le recorrió todo el cuerpo, proveniente de su pierna. Floch apretó los dientes, sabiendo que ahora no podía hacer nada más que rezar por algo mejor. Mientras Eren pisoteaba la nuca de todos los titanes cercanos, miró hacia abajo y vio a Floch con una pierna rota, pero de repente oyó silbatos. Rápidamente alzó la vista hacia Mikasa, que corría hacia él, con su forma de titán hecha añicos, enviando ondas de choque por el aire. Ríos de sangre carmesí brotaban en todas direcciones mientras los restos caían, y sus extremidades se desgarraban, dejándolas sin brazos ni piernas. Torrentes de vapor rugían. Le faltaba la mitad del rostro. La forma de titán de Mikasa emitía volutas de vapor por cada herida abierta. Eren se precipitó hacia ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Justo cuando la alcanzó, los titanes puros supervivientes se convirtieron en una horda frenética, corriendo con un hambre implacable hacia Mikasa. De repente, Eren volvió a oír silbatos. Esta vez, no tenía escudo para protegerse, pues los proyectiles le destrozaron las piernas. Masas de sangre y carne volaron por los aires mientras Eren caía al suelo. Sin piernas, Eren apretó los dientes con rabia mientras los titanes se abalanzaban sobre Mikasa, y 10 se abalanzaron sobre él. De repente, 2 titanes cayeron muertos al suelo, mientras figuras volaban por los aires a una velocidad increíble, seguidas de rastros de sangre de titán. Eren escuchó el sonido familiar de Odmgear, seguido de Historia en su forma de titán, quien usó sus colmillos para cortar a otros 3 titanes. Eren vio a quien reconoció como el Escuadrón Mike, abriéndose paso sin esfuerzo a través de los otros 5 titanes cerca de ellos. Mikasa, gruñó Eren. Los titanes intentaban llegar a su nuca, pero sus dientes no podían romper el cristal que la rodeaba. Muchos le devoraban el cuello, intentando llegar a Mikasa lo antes posible. De repente, Eren dejó escapar un rugido tan fuerte que sus ecos resonaron por el vasto paisaje, llegando incluso a los rincones más remotos a kilómetros de distancia. Los titanes retrocedieron instintivamente, sus enormes cuerpos temblando al oír el rugido de Eren atravesar el aire. La presión de las ondas sonoras era tan intensa que la sangre parecía latirles con fuerza en los tímpanos, mientras un dolor atormentador les recorría el cuerpo. Los titanes comenzaron a alejarse de Mikasa. Un magnífico rayo dorado impactó con una fuerza increíble, y su brillo cegador iluminó las cercanías de Mikasa. El titán mandíbula se materializó sobre la figura inmóvil de Mikasa. Ymir desató sus garras letales sobre 3 titanes cercanos, derribándolos sin esfuerzo, reduciendo sus imponentes cuerpos a cáscaras sin vida al instante. Historia se elevó con gracia por los cielos. Descendió sobre los 2 titanes restantes y desató 2 golpes, matándolos. Eren se salió de su titán, una ráfaga de vapor escapó de su nuca mientras salía. Sintió la luz del sol en su rostro, y el aire apestaba a sangre y olor a titán. Vio a Jin usando su equipo para agarrarse cerca de él, rápidamente sacó su espada, cortando los tejidos musculares que aún unían el rostro de Eren a su titán, hizo una mueca de dolor pero lo ignoró, mientras se preparaba para girar de nuevo. Eren notó rápidamente que el titán bestia había ordenado a los demás titanes puros que se retiraran. Solo quedaban 15. Eren notó que Ymir ya había despertado a Mikasa de su forma de titán, y ésta se encontraba inconsciente sobre el titán de Ymir, mientras el resto del escuadrón Mike ayudaba a Floch antes de subirlo a un caballo, con Nanabi cabalgando hacia él. Eren, el comandante Erwin dijo que Ian se transformará aquí. En cuanto Jin pronunció esas palabras, Eren supo lo que ocurriría. Punto de vista de Zeke. Observó con evidente disgusto cómo montaban a caballo y se alejaban. Tenía la última roca cerca. Podía romperla y lanzar piedras una vez más, pero corría el riesgo de matar a los nuevos titanes cambiantes. Su ejército de titanes puros estaba casi destruido. Sin ellos, se abalanzarían sobre él, y eventualmente, uno de ellos lo alcanzaría. Zeke sabía que no era bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Era demasiado riesgo. Por un momento, se preguntó cuál de ellos era Eren Yeager y si este Yeager era un pariente lejano o alguien más cercano.
Zeke ya no entendía qué estaba pasando. De toda la investigación del señor Xaver, nunca había mencionado la posibilidad de que hubiera más de una titán hembra, más de uno de los 9 titanes. No debería ser posible. A través de su investigación, habían aprendido mucho sobre los titanes, pero algo que siempre se mantuvo constante era que no podía haber 2 o más titanes cambiantes sosteniendo al mismo titán al mismo tiempo. Así que Zeke se sintió perdido. Ya no entendía, pero sabía que necesitaba llegar al fondo del asunto. Esperaba que Pieck estuviera bien y que no la atraparan. Zeke sabía que esta era una buena oportunidad para atraparlos, pero se había quedado sin rocas y no quería correr el riesgo de que otro titán shifter apareciera de repente. No sabía cuántos más tenían. Zeke se maldijo a sí mismo por subestimar a los demonios. No debería haber sido tan arrogante. Observó cómo los caballos se alejaban, pero el titán pájaro estaba volando extrañamente hacia él pero demasiado alto. Zeke miró hacia arriba. El titán pájaro estaba al menos a medio kilómetro de altura. Zeke sabía que sus rocas no podrían alcanzar esa altura, y las desperdiciaría si intentaba arrojarlas. Zeke entrecerró los ojos de repente. Alguien saltó del titán pájaro y cayó justo donde estaban sus titanes puros. ¿Qué intenta lograr? Espera, si pueden tener más de un titán cambiante del mismo titán, podrían tener también al coloso. Los ojos de Zeke se abrieron de par en par, presa del pánico. Abrió la boca, listo para ordenar a sus titanes puros que huyeran, cuando una luz brillante y cegadora lo envolvió de repente. La intensidad de la luz se intensificó, extendiendo su luminosidad por todo el entorno, iluminando cada rincón con un resplandor etéreo. Un rayo dorado y dentado surgió del cielo, golpeándolo con una fuerza electrizante. En un abrir y cerrar de ojos, una explosión colosal estalló con una fuerza abrumadora, que quebró la tranquilidad del área circundante. La magnitud de la explosión hizo que Zeke se protegiera los ojos instintivamente. El rugido ensordecedor de la explosión resonó a kilómetros de distancia, llevando el eco de la destrucción hasta los rincones más remotos. El titán bestia fue lanzado al aire con fuerza, mientras las ondas de choque reverberaban por toda la tierra. Su cuerpo se estrelló violentamente contra el suelo, arrasando innumerables árboles en su cataclísmico camino y reduciendo las rocas resistentes a simples escombros. Mientras Zeke permanecía allí, la nube de hongo se elevó hacia el cielo, proyectando su siniestra forma una sombra oscura sobre todo el paisaje. Gruesas columnas de humo se elevaban, envolviendo el aire y oscureciendo su visión. El bosque, antes sereno, crepitaba y rugía mientras las llamas danzaban implacablemente, devorando con avidez los árboles. Donde sus titanes puros habían estado hace un minuto, el titán colosal, de pie ante él, parecía materializarse de la nada, de tan solo 50 metros de altura. Sin embargo, a diferencia del titán colosal de Bertolt, este tenía una masa muscular considerablemente reducida, abrazando su colosal figura. El rostro del titán colosal parecía enojado, mientras Zeke se paraba cautelosamente ante el titán colosal. A diferencia del titán colosal de Bertolt, que aún conservaba cierta musculatura en la cabeza, esta versión mostraba una sorprendente ausencia de tal fisicalidad. La cabeza del titán parecía hueca, como una calavera inquietante que cobraba vida. En lo profundo de las cuencas de los ojos, 2 penetrantes orbes marrones brillaban con un brillo desconcertante, fijos en Zeke con una intensidad que le provocó escalofríos. En cuanto el titán colosal dio un paso hacia Zeke, un temblor reverberó en la tierra bajo sus pies, fracturándola y astilándola. La fuerza de su movimiento hizo que el suelo bajo sus enormes pies se desmoronara, dejando una huella de hasta 5 metros de profundidad. El aire se llenó de polvo y escombros. Un calor abrasador lo envolvió todo a su paso. La hierba se convirtió en cenizas. Brasas carmesí danzaban entre los restos carbonizados como estrellas fugaces. Zeke sabía que necesitaba huir, pero justo cuando pensaba en hacerlo, un rayo apareció frente a él, cegándolo momentáneamente. Un titán aterrizó justo frente a él. Este era el mismo que peleaba junto a la otra titán femenina, de 27 metros de altura, con una mirada de absoluta rabia en sus ojos. Zeke rugió al lanzar el brazo hacia adelante. Sus manos se cristalizaron, pero el otro titán esquivó fácilmente su puñetazo, y el puño de Zeke impactó en el aire sobre su hombro. Vio venir el puño cristalizado. Esperaba sentir dolor, pero en cuanto su mano tocó la mejilla de Zeke, todos los titanes cambiantes cercanos sintieron un estallido de relámpagos, teniendo la misma sensación que siempre tenían cuando se transformaban, especialmente Zeke y Eren, quienes sintieron la electricidad envolviendo todo su cuerpo. De repente, ya no estaban en el campo peleando entre sí. Eren caía en un abismo infinito.
Los recuerdos pasaban ante sus ojos tan rápido que no entendía nada. Era como intentar leer un libro cuyas páginas pasaban demasiado rápido. Recuerdos tras recuerdos. No entendía qué sucedía mientras voces resonaban en su cabeza, voces de personas desconocidas. Hay una razón por la que la habilidad del titán de ataque se mantiene en secreto. El poder de controlar un ejército de titanes cambiantes. De repente, todo se oscureció. Todos los recuerdos y las voces desaparecieron. Solo quedó oscuridad. Jadeo. Eren abrió los ojos. Casi esperaba estar de vuelta en casa. Sentía la cabeza pesada y el dolor de cabeza no ayudaba. Esperaba ver la cara preocupada de Mikasa, pero en cambio, estaba en un lugar que nunca antes había visto. Frente a él se alzaba un desierto interminable, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La vasta extensión parecía extenderse infinitamente, desprovista de cualquier signo de vida o habitación. Sorprendentemente, a pesar de la ausencia de cualquier rasgo perceptible en el paisaje, no había ni calor abrasador ni frío intenso. Lo que realmente cautivó su atención fue el gran espectáculo que le aguardaba en el horizonte. En la culminación de este árido desierto, un árbol creado completamente de luz pura y radiante. Sus magníficas ramas se extendían incansablemente hacia el cielo sobre él, como si se extendieran hacia los cielos mismos. ¿Dónde estoy?, preguntó Eren mientras se sacudía la arena de los pantalones. Sus ojos se fijaron en una figura de pie frente al árbol de la luz. Entrecerrando los ojos, la figura era una mujer adulta de unos 20 años con larga cabellera rubia, que se acercaba lentamente a él. Eren.